¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todo el equipo de Flight Center. Mi nombre es Sebastián Pincinati, soy el director de negocios para la parte de gobiernos y aeropuertos de Amadeus. Estoy basado en Latinoamérica y con base en Argentina. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre los aeropuertos del futuro, para dónde vamos y cómo es toda esta experiencia que está cambiando, que no es algo que empezó con la pandemia, con el COVID, es algo que ya venía pasando. Entonces, ¿cuál es la idea de conversar hoy? Es poder darles a ustedes una visión de qué está pasando, hacia dónde vamos, cómo está la industria y cuáles son todos los cambios que se vienen. La agenda básicamente es una introducción sobre cómo está el mercado, cuál es la experiencia del digital desde el punto de vista de Amadeus, cuál es la perspectiva del viajero, vamos a ver un caso de uso y por supuesto habrá sección de preguntas y respuestas. Entonces, volviendo a esto, ustedes, por ser todo el equipo de agencia, saben muy bien toda la parte de reservas, booking, revenue, no hay que contarles nada, pero sí hay que contarles y ponerles en perspectiva cómo está el mercado hoy. ¿Sí? Hoy, si ustedes pueden ver, esta información corresponde a T2RL, que es Travel Technology Research, es una consultora independiente basada en UK. Estos números son del 2019, pre-COVID, y ustedes pueden tener acá una idea o un overall de cómo está el mercado en términos de cantidad de pasajeros. Cuando ustedes hacen una reserva, los sistemas de reserva se llaman PSS, Passenger Service Systems, y cuando estamos hablando de aeropuertos se llaman PPS, Passenger Processing System. En este caso estamos hablando de la cantidad de pasajeros procesados que hay en el mundo. Como ustedes muy bien saben, sobre el lado izquierdo están todas las agencias con sus diferentes proyectos, sus diferentes customizaciones para cada uno de sus productos. Y sobre el lado de la derecha, que ustedes ven todas las líneas aéreas, que cada una de ellas tiene su propia aplicación, su propio canal y su propia forma de interactuar con el pasajero. ¿Por qué les quería mostrar esto? Era para que ustedes tengan una noción de cómo el mercado está dividido hoy, cómo está repartido y cómo se está trabajando en relación al procesamiento de pasajeros, check-in, reservas, booking, etc. Entonces, vamos a empezar a entrar en la experiencia digital, o bien del nativo digital, ¿no?, que tenemos hoy en día. Para eso, les vamos a compartir qué está pasando hoy en día, ¿no? El viajero, como ustedes saben, seguramente ustedes lo sienten, lo perciben, y muchas veces demanda, y cada vez demandan más, ¿sí? Ya no es ese viajero estático donde él acepta. Hoy en día el viajero lo que hace es continuamente desafiar todo lo que está, cómo se hacen las cosas. ¿Cuál es el cambio principal que vemos en toda esta tendencia? Sí, hace muchos años atrás los pasajeros debían ir a los hoteles. Perdón, debían ir a los aeropuertos. Y cuando iban para los aeropuertos tenían que ir 2 o 3 horas antes. Desde que apareció la tecnología y el celular se convirtió en una herramienta de uso masivo, esto ya no es más así. El pasajero hoy, así como reserva a último minuto, así como básicamente compra a último minuto, es también como embarca a último minuto. ¿Sí? Constantemente el pasajero lo que está haciendo es maximizando el uso del celular y teniendo el control de su viaje completamente, de punta a punta. Entonces, ¿qué hace hoy el viajero? Hoy el viajero espera tener un contacto con todas las redes sociales, el viajero espera tener portabilidad, el viajero espera que su producto sea personalizado, espera tener servicios, espera que todo esté digitalizado, espera tener control sobre su viaje, no solamente control del booking, sino control de notificaciones, control del check-in, control de información acelerada al gobierno, acelerada a los gobiernos, y mejorar su experiencia total. Cuando hablamos que el viajero quiere todo y su comportamiento es el que está liderando el cambio, es justamente por esto, porque al tener el celular está el famoso concepto de portabilidad. Con esta portabilidad, todos los viajeros lo que pueden hacer es estar constantemente interactuando, no solo con el tema de la compra del ticket, sino también con la línea aérea y con el proceso de check-in. ¿Qué vamos a ver ahora? Que el viajero digital lo que quiere es 3 pilares básicamente, ¿no? Quiere servicios personalizados, quiere estar
conectado todo el tiempo y básicamente ser amigable con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Que cada uno y cada parte hoy en día está lanzando su propio programa, ya sea una aplicación, ya sea un programa en sí mismo, está lanzando su propia manera de cómo atraer ese pasajero y que pueda hacer la vida más fácil. Todo esto hay que entender que no es por el COVID, todo esto iba a pasar antes del COVID, cuando se había empezado el tema de las tecnologías biométricas. Entonces, primero vamos a empezar en la experiencia del pasajero, que es lo que todos conocen, cómo interactúa con el celular, y brevemente vamos a ir incorporando el concepto de biometría, que es hacia dónde va, que básicamente el boarding pass en papel está prácticamente desapareciendo y se migró a la cara. Así como en su momento todos recordarán el tema del famoso ticket, que uno quedaba con los dedos rojos, tenía todos los tickets manuales, que se migró al e-ticketing, eso se fue allá por el año 2007 así. Bueno, estamos viendo exactamente la misma revolución, pero en sentido de que el boarding físico está desapareciendo y se está transformando en un QR o se está transformando en la cara del propio pasajero. ¿Cuál es la primera parte que ustedes conocen y están familiarizados? Es este video que vamos a ver acá. Ustedes ven que el pasajero demanda todo en su aplicación con diferentes sabores, ¿sí? Bueno, entonces, como acabamos de ver en este breve video, ustedes están familiarizados con las aplicaciones que básicamente tanto las compañías, las agencias iban interactuando con el pasajero. Ahora bien, a todo esto se le agregó desde hace 2 años, insisto, pre-COVID, porque no queremos pensar que todo esto nació por la pandemia, se le nació el concepto de la biometría. ¿Sí? El concepto de la biometría es básicamente que al tener los celulares la posibilidad de capturar el rostro o otros celulares, la huella o el fingerprint, pero básicamente lo domina todo lo que sea reconocimiento facial, se ha podido empezar a hacer un montón de aplicaciones nuevas en relación al uso de cada una, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hoy cada uno tiene su propia solución, llámese una agencia, una línea aérea, el gobierno, el aeropuerto, pero nada de todo eso está interoperable. Como ustedes pueden ver acá a la izquierda, dentro de Estados Unidos, Homeland Security o CBP, ahí tenemos un producto que también está dentro de Amado, que se llama AirSight Mobile, donde básicamente si uno se registra puede entrar y salir de Estados Unidos. Después tenemos con el grupo aeroportuario Vinci otro ejemplo donde ustedes pueden ver que está el programa que se llama Mona. Después tenemos con AirAsia otro programa que se llama Faces. Podemos ver con Intercontinental Hotel Groups otro programa de biometría. Conclusión, lo que hace todo esto es que el pasajero tiene que constantemente estar registrándose en cada uno de esos programas para poder hacer uso y beneficiarse de eso. Y eso no es lo que quiere el viajero hoy en día. Lo que quiere el viajero hoy en día es tal cual maneja un booking completo una vez que fue emitido el ticket y puede tener control de su booking, lo mismo espera acá. Entonces, dentro de toda esta solución acá, hay un concepto que ya está desarrollado, ustedes lo habrán escuchado, se llama Traveler ID del Safe Program, que tenemos en Amados, del Safe Travel, donde básicamente es que con una misma aplicación, con una misma única identidad, el viajero puede interactuar con todos los diferentes actores, sea Homeland Security en US, sea Star Alliance, sea el programa del One ID IATA, el Bank ID, el AirSight, el VeriMind, y así definitivamente. ¿Y por qué va a ser la tecnología acá? Porque seguramente ustedes habrán visto que Apple acaba de anunciar que prontamente van a poder hacer desde el celular
usar su identidad para acceder a los aeropuertos. Obviamente, cada aeropuerto es un país, cada país tiene sus reglas y su marco jurídico, pero así como transicionamos de un e-ticket, de un ticket paper, ni siquiera era el ticketless, cuando transicionamos de un papel que era el ticket, sobre todo que nos dejaba todos los dedos en rojo, ahora estamos transicionando a que con la cara y con el documento se transforman básicamente en nuestra identidad de viaje. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del viajero hoy en día? Que hay que conectar cada uno de los puntos, y el viajero eso hoy no lo tiene. ¿Está? Hoy en día lo que se está haciendo es, se está haciendo que cada vez que el viajero emita un ticket, como estamos viendo acá, pueda empezar a unir todos esos puntos que uno está viendo que no están interactuados, y hay que lograr la interoperabilidad. Entonces, el pasajero compra sus tickets. El segundo paso, ustedes van a ver acá más chico, es el pasajero escanea su documento, ¿sí? Escanea su rostro, escanea el documento, ahí ven cómo escanea el documento, escanea el rostro, y en este video van a ver también que está una demostración, se van a ver unos cables, pero efectivamente escanea una prueba de PCR. Todos esos datos se transforman en un único paquete de datos, quedan registrados en el celular, y con eso el pasajero puede ir interactuando y haciendo la famosa portabilidad biométrica de entregar los datos a cada una de las autoridades. Cuando llega al aeropuerto, al haber estado enrolado en el paso previo, si el pasajero quiere ir a un servicio de atención al cliente, a un self-drop, a un self-service, básicamente como ya fue enrolado en su celular y su rostro está asociado a su identidad y al PNR, el pasajero puede ir y utilizar cualquiera de los sistemas self-service en los aeropuertos, ya están actualizados. Y el fin final que todos están esperando en la industria es que después de haber completado el primer paso de emitir el booking, el segundo paso de haber registrado la identidad con el rostro en el celular, el tercer paso de haber llegado al aeropuerto y pasado del área tierra al lado aéreo, bien como se lo conoce, entrar al área estéril, el paso ideal cuando finaliza el viajero es, más allá de que pueda hacer una reserva de auto en el punto de destino, es que con todos esos datos pueda hacer el check-in en su hotel o bien abrir la puerta de su habitación. Lo que estamos viendo hoy en día es, así como los check-in lobbies de los hoteles están cambiando, donde ya no tenemos el típico front desk, donde las personas vienen, se registran, sino que tenemos las aplicaciones de los hoteles interactuando constantemente, pidiéndonos que nos hagamos el check-in, que pronostiquemos a qué hora vamos a llegar. Lo mismo está pasando en los aeropuertos. Como ustedes pueden ver acá, este aeropuerto es el aeropuerto de Changi, ¿sí? Es un aeropuerto que es completamente state of the art, o cutting edge, es lo último en tecnología, y ese aeropuerto ya tiene un check-in lobby completamente diferente, donde está lleno de terminales asistidas de forma completamente autónoma, donde cada uno de los pasajeros puede ir y procesar su check-in. En la primera línea de acá ustedes pueden apreciar los kioscos, como en la segunda línea de acá ustedes pueden apreciar las máquinas self-backdrop, que las vamos a ver más adelante. Y lo que se hace es empieza a ganar diferentes áreas para maximizar el tiempo, perdón, para maximizar el revenue o los ingresos en todo lo que es la parte de retail. Ustedes muy bien saben, que habrán escuchado, que siempre está la discusión de que los aeropuertos y los gobiernos tienen que alimentarse de los revenues no aeronáuticos. Justamente, mucha parte de esta tecnología va a hacer que cada vez más los aeropuertos se transformen en un shopping, y dentro de ese shopping cada vez sean mayor los revenues o los ingresos no aeronáuticos, para poder así disminuir los ingresos aeronáuticos. Los ingresos aeronáuticos, todos ustedes saben, son las tasas, los service fees, los service charges, los airport tax. Entonces, hacia acá va la industria, que los aeropuertos sean un mall o un retail o un centro donde las personas puedan ir, pasar, transitar naturalmente con toda esta tecnología disponible en su celular y hacer beneficio de todo eso que uno hoy tenía que hacer. Comprar un ticket y podía hacer todo el celular, pero cuando llegaba a los aeropuertos o a las agencias de gobierno no lograba maximizar eso, porque todavía era una parte que nos estaba poniendo en valor como si lo tenía el resto de la industria en la que todos trabajamos. Entonces este es el caso de la terminal de Changi.
Y acá ustedes pueden ver cómo en el mismo aeropuerto de Changi, las unidades estas, que son self-backdrop, esta unidad puede atender el rostro, puede atender una identidad, y lo que puede hacer es puede ser atendida de tres maneras, ¿no? De forma completamente desatendida, como estamos viendo acá, sin nadie, puede ser atendida semipresencial o puede ser operada de completamente un modo manual. Como ven del lado derecho, como ven del lado derecho, pueden ver que se transformó una unidad completamente automática, una unidad donde hay un counter, un check-in desk, donde un agente de una línea aérea puede operar. Vamos a ver ahora cómo este aeropuerto, que en el fondo ustedes van a ver toda la parte de retail, vamos a ver cómo esta unidad trabaja en tiempo real, ¿sí? Esto no es una máquina solamente de self-backdrop, esto es un concepto donde empieza desde cuando el pasajero planificó su viaje en el celular, hasta el momento que ese pasajero, ustedes le emitieron el ticket, el segundo punto de contacto es cuando hace el check-in, y el tercer punto de contacto es cuando tanto su rostro biométrico y sus datos personales se transforman en un paquete de datos para poder ser procesados por el aeropuerto o la agencia de gobierno. Pero acá podemos ver cómo viene un agente de check-in, un supervisor, activa la unidad, está por abrir el vuelo de una compañía aérea. En este momento está transformando una unidad que era completamente autónoma, que era un self-backdrop completamente automático, está dejando preparado para sus colegas de check-in en una unidad completamente asistida. Ahora va a quedar operativa y en breve vendrá el agente de check-in a operar esa máquina. Entonces, como ustedes ven, estamos viendo cómo el mundo sigue avanzando y nos está llevando cada día más a que hacer realidad el famoso incremento de los revenues no aeronáuticos. Entonces, todo esto parece que no llegó, que algún día va a llegar, pero muchos de ustedes deben tener colegas, o mismo ustedes lo han visto, está pasando constantemente. Tenemos uno de los múltiples casos de uso, elegimos tomar este caso de uso porque incorpora el concepto de COVID, incorpora el concepto de validación de documentos, que si antes uno tenía que validar documentos y tenía todo en el Timatic y era relativamente fácil, hoy en día es diferente, porque ya no es un país que ponga las reglas cuáles son, sino que hay que tener que asegurarse que el viajero tenga con la ventana a las 72 horas, que cumpla con las vacunas, que tenga las dosis completas. Entonces, en este caso de uso, vamos a ver cómo las tres cosas se combinan en un solo lugar. En este caso, el caso de uso fue aplicado entre Argentina y Uruguay. La empresa que estamos viendo se llama Buquebus, es una empresa que opera la ruta fluvial, un río que conecta Argentina con Uruguay, el río desemboca en el Atlántico, y es una empresa que transporta en esa ruta una suma importante, considerable de pasajeros, mucho más de 2 millones de pasajeros. Entonces, ¿qué hicimos? De ser un proceso completamente manual, donde la persona emitía su ticket, tenía que ir a hacer el check-in y después abordaba. Cuando llegó el COVID, se complicaron, porque la persona no era que solo tenía que ir a hacer el check-in, sino que la gente de check-in tenía que validar sus vacunas, su PCR, su estado de salud, y después recién de validar todo eso podía emitirle un ticket. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ustedes pueden ver acá, que es la otra parte que ustedes ven una vez que emiten un ticket, que ustedes no ven una vez que emiten un ticket. La persona llega, tienen que enviar los datos al gobierno, tiene la parte de autogestión, tiene que pasar al área estéril, tiene que ir al control de fronteras y luego recién ahí va a embarcarse, sea una aeronave o un barco. En este caso estamos hablando de un barco. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay una plataforma, en este caso que se llama BioPass. El pasajero procede a registrar o enrolar todos sus datos de viaje. Como vimos antes, es el documento, muy bien, se puede escanear con el celular de forma óptica o bien con los famosos chips que tienen el estándar ICAO para capturar la información, y luego haber hecho ese proceso de registrarse y capturar los datos del documento, registrar su rostro y insertar los datos de vacunación y el PCR, tiene dos caminos. Puede ir por un camino donde está completamente asistido, pero como se genera un QR
cada agente de check-in o de gates o del punto de seguridad puede ver sin tocar nada que ese viajero tiene toda su información, o puede ir a un proceso completamente automático donde el mismo viajero llega, se presenta frente del dispositivo self-service y este le va a ir emitiendo, si es necesario, un backtag o dándole el acceso al área estéril hasta llegar y hacer el check-in. Esto ven acá, son casos reales, son casos que se hicieron en la región de Latinoamérica y lo que han hecho es hacer realidad un viaje que sea completamente touchless. Entonces, lo que estábamos viendo acá básicamente es, acá pueden ver la experiencia, la interfase hacia el pasajero, en este caso, en esta ruta, se habla básicamente 3 idiomas, inglés, portugués y español, donde ustedes pueden ver que la experiencia del viaje es que el pasajero se registra, procesa el paso del check-in, y en este caso estamos conectados del lado izquierdo al laboratorio que produce los PCR y del lado derecho a la agencia de información uruguaya, que pone las condiciones de cómo entrar al país. Está la declaración del consentimiento, entregar todos los datos, el proceso empieza con un número de tickets, después básicamente puede ser a través de contacto o a través de la lectura, ya sea el documento nacional del país o de un pasaporte, se extraen los datos y vamos avanzando en todo el proceso que nos lleva sobre hacer el check-in y migraciones juntos. La única parte acá que ustedes pueden ver como opcional es en esta parte de acá hacia la derecha, es toda la parte de COVID. Si uno estuvo con una persona, qué países visitó, que esta parte por lo general, si no estuviese el COVID, no existiría. Serían básicamente lo que vimos al inicio. Capturo el rostro, tengo el ticket, hago un paquete de datos y ya tengo el viajero listo para transcurrir por la terminal aérea o fluvial. Una vez se termina todo este proceso, la persona acá adjunta su PCR, se valida si el PCR es real o no, o fue adulterado, se valida también las vacunas, se hace un paquete de datos y se termina en un QR. ¿En qué termina ese QR? Termina básicamente o en un boarding pass, como pueden ver del lado izquierdo, o en una tarjeta de ingreso al país, como pueden ver del lado de la derecha. Lo único que hicimos acá fue juntar dos procesos en uno. El check-in más todo el proceso de validación de salud. ¿Qué le hace la vida más fácil a los operadores, tanto de transporte como terminales de pasajeros y agencia de gobierno? Que en un único dato tengo, en un único documento, en un único celular, tengo absolutamente todos los datos del viajero. Obviamente hay que remarcar lo siguiente, ¿no? Cada uno de estos tiene que ser conforme a las reglas y la legislación vigente de cada país, pero lo que estamos viendo acá son hechos concretos de biometría, de celulares que hoy pueden tener un Samsung, un LG o un iPhone, que se está maximizando el uso para el mundo del transporte. Personalmente pienso que si bien el PCR es algo que eventualmente se irá sacando, no creo tanto así con las vacunas. Veo una tendencia que las vacunas, hoy por hoy, los gobiernos van a seguir controlando y quieren ver si los pasajeros tienen todas sus vacunas, lo que hace más engorroso el proceso de check-in. Pero para ver esta versión sin la parte del COVID, acá podemos ver cómo sería pre-COVID, en donde en este caso la gente de Emirates en el aeropuerto de Dubái usa parte de nuestra tecnología para que un pasajero pueda tener una experiencia touchless. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? Está claro que el servicio de catering, la sección de entretenimientos o el IFE, el In-Flight Entertainment, todo eso va a depender de cada línea aérea, de los opcionales. Pero acá pueden ver el mismo proceso que vimos sobre el barco,
sin la parte de documentación de COVID, como básicamente todos usaron el celular. Lo único que ustedes vieron acá es que la persona apuntó hacia el dispositivo de self-service, el celular, para poder traer su PNR. Lo que yo les mostré antes es que el proceso empieza con el rostro y con la captura del documento. Pero básicamente lo que estamos haciendo es facilitando todos los datos que ustedes tienen con generar una reserva. Lo que estamos haciendo es poniéndole y transformando ese famoso boarding pass en un face pass o en un face boarding pass donde la persona con su rostro puede fácilmente embarcar. Así que bueno, queríamos dejarlos acá con la actualidad. Estaremos abiertos a la sesión de preguntas y respuestas. Esto es lo que está pasando hoy, no es ciencia ficción, es realidad y llegó para quedarse y esto iba a pasar con COVID o sin COVID. Un placer haber podido darles para ustedes una vista de hacia dónde va el futuro.